Buen día, mi nombre es Sergio Andrés Rangel Beleño, estudiante de la especialización en contratación estatal en la Corporación Universitaria Asturias. El objetivo de este video es presentar un análisis jurídico técnico sobre las irregularidades detectadas en el proceso de contratación del municipio ficticio de El Orote correspondiente al año 2023. Si bien es cierto, El Orote es un municipio de quinta categoría cuyo presupuesto anual asciende a aproximadamente 8.000 millones de pesos colombianos. En ese año, su administración adelantó una licitación pública para la construcción de un puente vehicular sobre el río La Pedrera por un valor contractual de 1.200 millones de pesos. Este proceso debía materializarse como un instrumento de gestión pública al servicio de la comunidad. Concretó una serie de fallas graves tanto en su etapa precontractual como en su ejecución y liquidación. A lo largo de este video identificaré las principales irregularidades, analizaré los riesgos jurídicos y financieros implicados y presentaré propuestas concretas y fundamentadas para corregir la situación y prevenir su repetición. Para entender bien la problemática es necesario, a partir de los estudios previos, que son la base sobre la cual debe construirse todo contrato estatal conforme al artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1086 del 2015. En el caso del Orote, estos estudios presentaron deficiencias fundamentales. El estudio de mercado para determinar el presupuesto oficial se elaboró con base en solo 2 cotizaciones de proveedores locales, sin aplicar los índices de precio del DANE ni las tablas de referencia del INVIAS. Esto significa que el precio del contrato careció del soporte técnico y estadístico necesario para garantizar que el Estado estuviera pagando un valor razonable por la obra. Adicionalmente, los diseños geotécnicos incluidos en los estudios previos estaban incompletos, no reflejaban las condiciones reales del suelo en la zona de construcción del puente, lo que genera riesgo técnico desde el inicio del proyecto. Pero quizás la irregularidad más grave en esta etapa fue la redacción del pliego de condiciones. El documento incluía un requisito habilitante de experiencia que exigía que el proponente hubiera construido puentes específicamente en municipios de la región Caribe con comunidades indígenas colindantes. Este tipo de requisitos no tiene justificación técnica razonable y en la práctica funcionó como un filtro discriminatorio que limitó artificialmente la competencia, vulnerando de manera directa el principio de transparencia del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y el principio de selección objetiva establecido en la Ley 1150 del 2007. Por si fuera poco, no se realizó la audiencia de riesgo precontractual que exige la normatividad para contratos que superen el umbral de contratación relevante, lo que impidió que los proponentes conocieran y distribuyeran adecuadamente los riesgos del proyecto. Las irregularidades no se detuvieron en la etapa precontractual. Durante el proceso de selección, el comité evaluador estaba conformado por 3 funcionarios, de los cuales 2 carecían de formación en ingeniería civil o disciplinas afines del contrato. Esto contraveniente el principio de idoneidad técnica que debe guiar la evaluación de propuestas y genera un riesgo de evaluación subjetiva o sesgada. El acta de evaluación tampoco fue publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, el SECOT, dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso, lo que vulnera el principio de publicidad. Una vez perfeccionado el contrato, las fallas continuaron en la ejecución. El supervisor designado por la alcaldía era un funcionario de la Secretaría de Hacienda, sin ningún conocimiento técnico en obras civiles. Esta persona no elaboró los informes mensuales de seguimiento, que exige tanto el pliego de condiciones como el manual de supervisión e interventoría de Colombia Compra Eficiente. Recordemos que el artículo 83 de la Ley 1474 del 2011 establece que la obligación de supervisar los contratos de manera permanente y efectiva. No hacerlo constituye una omisión con consecuencias disciplinarias. Se suscribió, por otro lado, también un contrato adicional por 240 millones de pesos, equivalente al 20% del valor original, sin que mediara justificación técnica ni económica debidamente fundamentada. El artículo 40 de la Ley 80 del 93 permite la adición de contrato, pero exige que ésta sea sustentada en los estudios técnicos serios y que no superen el 50% del valor inicial. Otra falla crítica fue que el contratista subcontrató la totalidad de la obra estructural sin contar con la autorización previa del municipio, contraviniendo expresamente las cláusulas 9 del pliego de condiciones y los principios adquiridos en el contrato. Al llegar a la fecha de terminación contractual, la obra presentaba apenas un 75% del avance. Sin embargo, la administración no transmitió una prórroga formal ni aplicó la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato.
Esta omisión agrava más la situación porque permite que el contratista incumpla sin consecuencias económicas inmediatas, desprotegiendo el patrimonio público. Todo el conjunto de irregularidades que se han descrito generan riesgos concretos en tres dimensiones: jurídica, fiscal y disciplinaria. Desde el punto de vista jurídico, la existencia de un requisito habilitante discriminatorio en los pliegos y posibles influencias indebidas en el proceso de selección configuran causales de nulidad absoluta del contrato, específicamente las previstas en el numeral quinto del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que sanciona con nulidad absoluta los contratos celebrados contra expresa prohibición constitucional o legal. Una declaratoria de nulidad no solo afecta la validez del contrato, sino que puede generar obligaciones de restitución mutua y responsabilidades adicionales para la administración. Desde el punto de vista fiscal, el pago de los 240 millones del contrato adicional sin la debida justificación técnica representan un posible hallazgo con incidencia fiscal ante la Contraloría General de la República. El proceso de responsabilidad fiscal regulado por la Ley 610 del 2000 puede derivar en el cobro del detrimento patrimonial directamente a los funcionarios que suscribieron o aprobaron este contrato adicional. En el ámbito disciplinario, el supervisor que omitió sus funciones de seguimiento y el ordenador del gasto que no aplicó la cláusula penal ante el incumplimiento del contratista puede ser investigado y sancionado por la Procuraduría General de la Nación conforme al Código General Disciplinario, la Ley 1952 del 2019, que tipifica como falta gravísima el incumplimiento de los deberes funcionales en materia de contratación. Finalmente, más allá de las consecuencias legales, existe un riesgo de reputacional e institucional. La comunidad del Orote no recibió el puente que necesitaba, los recursos públicos se tradujeron en bienes colectivos y la confianza ciudadana en la institucionalidad municipal queda seriamente comprometida. Identificadas las fallas y los riesgos, corresponde formular propuestas que sean concretas y fundamentadas. Las organizo en tres líneas de acción. La primera es estructural. El Orote debe adoptar los pliegos tipo de Colombia con preeficiente para sus futuros procesos de contratación de obra pública. Estos pliegos, diseñados por la Agencia Nacional de Contratación, estandarizan los requisitos habilitantes con criterios proporcionales y objetivos, eliminando el margen para incluir condiciones discriminatorias. Adicionalmente, se debe crear un comité institucional de revisión de pliegos conformado por la Oficina Jurídica, la Dependencia Técnica y la Oficina de Control Interno, que validen los documentos del proceso antes de su publicación. Segundo, es crear una acción de control y supervisión efectiva para los contratos de obra pública. El supervisor deberá ser un profesional con formación técnica en ingeniería o arquitectura, o debe contratarse interventoría externa conforme al artículo 83 de la Ley 1474 del 2011. Este supervisor debe elaborar informes mensuales con soportes fotográficos y actas de recibo parcial, y la administración debe aplicar oportunamente las sanciones contractuales ante cualquier incumplimiento verificado. La tercera línea es fortalecimiento institucional. El municipio debe solicitar asistencia técnica al Departamento Nacional de Planeación para capacitar sus funcionarios en gestión contractual e implementar un sistema de declaración de conflictos de interés en línea que permite identificar vínculos entre los proponentes y los funcionarios decisores antes de cada proceso. El contrato estatal es el instrumento jurídico más poderoso con el que cuenta el Estado para transformar el gasto público en bienestar colectivo. Cuando este instrumento falla, no falla solo una norma, falla la promesa del Estado hacia su ciudadanía. Por eso, garantizar la legibilidad, la eficiencia y la transparencia en la contratación no es una exigencia burocrática, es una obligación ética con la comunidad. Este análisis fue desarrollado en el marco de la especialización de contratación estatal de la Universidad Asturias. Muchas gracias.